Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Vamos a hablar del tema. Está con nosotros hasta ahora el doctor Alberto Bernal, analista económico, magíster en macroeconomía de la Universidad de Alemania, licenciado de honor de economía por la Universidad de Nueva Orleans, investigador, columnista, amigo de la FM. Don Alberto, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Muy buenos días a toda la mesa y a toda la audiencia. ¿Qué tan cerca van a llegar los efectos económicos de esta crisis Ucrania-Rusia? ¿Los vamos a sentir en diferentes lugares del mundo? Pues yo creo que sí, Luis Carlos, lo estamos sintiendo. Fíjese que ayer pasó una cosa muy extraña en el mercado que tiene que ver con lo que está ahorita hablando Fernando. Y es que las bolsas cayeron fuerte. Digamos, la aversión al riesgo estaba muy alta en todas las bolsas mundiales. Las acciones tecnológicas caían fuertemente y al mismo tiempo uno como analista, pues uno puede meterse a su Bloomberg y mirar qué es lo que está pensando el consenso de los analistas sobre lo que va a hacer la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Y le digo que es extraño porque a pesar de que tenemos este problema en Ucrania y Rusia, que claramente es un problema que va a generar esta inflación, digamos, mejor dicho, más altos los precios de los granos, más altos los precios del petróleo, etcétera. Entonces eso genera inflación en Europa, genera inflación en Estados Unidos, etcétera. Entonces, a pesar de eso, que implicaría que hay riesgos para el crecimiento global, fíjese que el mercado se mantuvo muy quieto, digamos, en términos de las expectativas de cuánto van a subir las tasas de interés a nivel global. Y eso es en cierta forma extraño porque es algo que no pasaba hace más de 50 años, que no veíamos esa clase de situación, que teníamos una economía creciendo menos, con más inflación y con los bancos centrales a nivel global subiendo tasas de interés. Y pues desafortunadamente eso fue lo que comenzamos a ver ayer y una de las razones por las cuales los mercados cayeron fuerte. Alberto, con los buenos días. Muchos colombianos se preguntarán si esa guerra está muy lejos y nada nos tocará ver acá, o podría, por ejemplo, en un momento dado llegar a impactar el precio de los combustibles. ¿Ese efecto es previsible en esta situación? William, yo creo que es predecible, pero es que aquí hay tres escenarios. Esto es muy importante que lo entienda la audiencia. El primer escenario, bueno, mejor dicho, el primer escenario ya no ocurrió porque la decisión de Putin ayer de reconocer estas dos provincias pues como territorio básicamente ruso, pues ya implica que hubo una avanzada desde el punto de vista de anexar territorio. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, durante el fin de semana hice muchas entrevistas de prensa y decía, mire, aquí hay la posibilidad de que se mantenga la cuestión diplomática, que es el mejor escenario. Ese era el mejor escenario, ya no lo vimos. El segundo escenario es el que vimos, el que ya estamos viviendo, en el cual Rusia básicamente se anexa territorio ucraniano, pero en un territorio ucraniano donde las personas que están en ese territorio ucraniano básicamente se sienten de Rusia. Entonces pues no hay mucho riesgo de violencia. Eso fue lo que pasó ayer. Ustedes vieron, pues todos vimos los tanques entrando a estas provincias y pues la verdad no pasaba nada, porque es básicamente como simplemente ponerle una estampa a algo que sabíamos que ya podía haber ocurrido. Entonces ese es el escenario 2. Y el escenario 3 pues es que Putin decida que no puede confiar en Occidente en una cuestión y que por lo tanto tiene que anexarse todo el territorio y llevarse y pues y entrar a Kiev. Y si entra a Kiev, pues entonces ahí no es que vaya a haber una reacción bélica del mundo contra Putin, sino lo que pasa es que se genera unos problemas de guerra de guerrillas complicado, así quizás como en Chechenia y en otros países de la antigua Unión Soviética, que pudiese tener unos efectos importantes de violencia. Y además porque si llega a ocurrir eso, si se llegan a anexar Ucrania del todo, pues Occidente
necesita mandarle un mensaje a Putin, pero no por Putin en sí, sino para mandarle un mensaje, por ejemplo, a Xi Jinping en China, de decirle, hombre, aquí así nos cueste, nos toca reaccionar, porque si no Xi Jinping se va a meter a Taiwán, y entonces con Taiwán entonces ya tenemos una situación mucho más difícil. Y ahí es donde se pone muy complicada la cosa, porque el Occidente tendría que sacar a Rusia, literalmente sacarlo del sistema financiero internacional. Algo similar a lo que está ocurriendo con Venezuela, pero Venezuela ni siquiera ha llegado al último punto. ¿Cuál es el último punto? El último punto es que se sacan a los países de un sistema que se llama SWIFT. El sistema SWIFT es el sistema financiero internacional a través del cual se hacen todas las transacciones grandes. Mejor dicho, se le paga a Rusia por los commodities a través del SWIFT, entran las transacciones interbancarias, y eso pues implicaría un problema brutal para Rusia y para el mundo, porque Rusia exporta 7.5 millones de barriles de petróleo al día, y si no hay cómo pagarles, pues eventualmente ese petróleo sale del mercado. Y 7.5 millones de barriles es el 7.5% del consumo diario de petróleo alrededor del mundo. Entonces llega a ocurrir eso. Y ahí, William, el petróleo se nos va a 130, 140, 150, vaya uno a saber. Entonces, pues hay gente que dice que eso es bueno para Colombia, pero yo pienso que pues podría ser bueno en el margen, pero unas buenas, unas malas, porque si llega a pasar eso, pues Estados Unidos claramente entra en un problema de mucho menor crecimiento. Quizás recesión, y pues una recesión global mata a todo el mundo. Alberto, cuando yo veo el tema de cuando se hablaba y se hacían los análisis de pospandemia, de post-COVID, primero lo de la pandemia, pues no mucha gente lo vio venir y sumió la economía en una crisis profunda. Y luego nadie vio venir que el post-COVID era Ucrania. ¿Usted cómo ve? ¿Estamos como en deuda con los analistas geopolíticos y geoeconómicos? Pues Fernando, es que la verdad a mí nunca se me olvida. Bueno, cuando hablábamos hace dos años también, yo me acuerdo de esas conversaciones que teníamos usted, yo y Luis Carlos y William, etcétera, en abril del 2020. Y yo me decía, hombre, ¿qué está pasando acá? ¿En dónde vamos a quedar? Y yo me acuerdo de hablar de situaciones en las cuales Estados Unidos perdía 30 millones, 40 millones de empleados. Pues la verdad, yo me acuerdo de esa época en que uno salía a la calle aquí en Estados Unidos, y una de las cosas que uno oye en Estados Unidos todo el tiempo cuando va caminando por la calle es aviones, y no se oía ningún avión. Esto era como un mundo surreal. Y una de las cosas que yo me acuerdo perfectamente en ese momento fue una entrevista que hice con Bloomberg en abril del 2020. Y en esa entrevista me preguntaron, oiga, señor Bernal, ¿cuál es el sector económico que más va a sufrir con la pandemia? Y yo contesté, el sector inmobiliario, porque ¿a quién diablos en su sano juicio se le ocurre comprar una casa en medio de una pandemia? Eso dije yo en abril del 2020. Ya, julio del 2020 fue el mejor mes de la historia de Estados Unidos en ventas de casas, en términos de crecimiento, en términos de crecimiento secuencial. O sea, no solamente me equivoqué, sino me equivoqué, pero mejor dicho, tenía que meter la ola en el hoyo 1 y la metí en el hoyo 18. O sea, nada, totalmente descuadrado. Eso pasa pero a veces. Pues así son las cosas. Y aquí pues también. Es que es un nivel de incertidumbre tan absurdo, es que es muy grande el nivel de incertidumbre que estamos. Y pues lo de Ucrania, yo creo que para contestar la pregunta a William, lo de Ucrania es un tema que siempre ha estado ahí, pero yo sí creo que tiene mucho que ver con lo que pasó con la salida de Estados Unidos de Afganistán. Sí. Porque Putin vio y dijo, a estos hay que montárselas en este momento porque están adoloridos. O sea, Estados Unidos salió muy mal de Afganistán, y entonces pues el mundo se está aprovechando de ese error que cometió Estados Unidos.
Alberto, buenos días. Volvamos al tema de la recesión mundial nos asusta porque de alguna manera muchos vemos ese tema, ay, Ucrania, Rusia, eso es lejísimos. No estamos como tan conscientes de que el coletazo nos llega tarde que temprano. Ahí sí le pregunto yo, a ver, ¿qué sectores, qué países, qué continente sufriría más ante un tema de recesión mundial? Todos de alguna manera, pero por ejemplo, ¿qué tanto sufriría el dólar? ¿Sube, baja? ¿Cómo nos va a nosotros los colombianos en un escenario catastrófico como ese? Pues, Darcy, desafortunadamente no creo que nos fuera a ir muy bien. Nos llegase a ir muy bien en caso de ese escenario. Ahora, yo insisto una cosa y por eso me parece importante poner esto en términos de escenarios. Aquí uno como analista, uno no puede ver el futuro, entonces el trabajo de uno es tratar de hacer escenarios y contarle a los clientes lo que uno piensa que pudiese ocurrir. Y aquí toca asumir que la gente es medianamente racional. Entonces, Alberto Bernal, en los documentos que escribe, dice, el escenario que yo veo, Alberto Bernal, de una guerra en la cual Rusia se anexa Kiev, que esa es la parte complicada, yo digo que es menos del 10%. ¿Por qué? Porque a pesar de que eso implicaría que Rusia pues le manda un mensaje al mundo de que Rusia va a volver a ser la potencia de hace 40, 50 años, entonces va a volver a ser parte del concierto geopolítico internacional, a pesar de que eso es algo que Putin quiere, porque él quiere recuperar pues lo que era pues la Rusia de antes, la Unión Soviética, básicamente. Eso es el objetivo de Putin desde el punto de vista geoestratégico y lo que él quiere para su país. A pesar de que yo sé que eso es lo que él quiere, lograrlo es extremadamente difícil, porque Rusia es un país importante, pero Rusia no es lo que era antes. O sea, en términos de tamaño de la economía, Rusia hoy en día no es nada comparado con lo que era hace 60, 70 años. Y nuevamente, Darcy, si Putin llega a tomar esa decisión, él también va a sufrir mucho, porque el mundo deja de recibir 7.5 millones de barriles de petróleo, y eso implica que el precio del petróleo se va muy seguramente a 130, 140 dólares, y nos matan. O sea, si el galón de gasolina en Estados Unidos hoy está a $3.50, con el petróleo a 140, se va a $7 más, pongámosle $7 más o menos. Y a $7 hay muchas familias en Estados Unidos que dejan de poder pagar la gasolina para transportarse, y tenemos problemas de situación de empobrecimiento. 6 de la mañana, 32 minutos. Los escenarios económicos y la manera como todo esto llega a nuestra puerta, toca nuestra puerta. Es don Alberto Bernal, analista económico, amigo de la FM, una de las voces más autorizadas en economía del país. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.